Nos acompaña en el presidio el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La maestra María Amparo Clausel, directora del Museo Nacional del Virreinato. El antropólogo José Luis Perea, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La licenciada María de los Ángeles Zupa Villegas, presidenta municipal de Tepoztlán. La licenciada Fátima Orquídea Olivares Torres, subsecretaria de Cultura del Estado de México, en representación de la licenciada Nelly Carrasco, secretaria de Turismo y Cultura. La licenciada Cristina López Silva, secretaria general de los benefactores. El licenciado Edgar Castro Cid, tesorero de los benefactores. El licenciado José María Cortés Figueroa, presidente de los benefactores. Y la licenciada Laura Patricia García Sánchez, notaria pública número 36. Vamos a dar ahora la palabra a la persona que lleva actualmente las riendas de este museo durante los últimos 3 años y de quien hemos tenido un gran aprendizaje, la maestra María Amparo Clausel, directora del Museo Nacional del Virreinato. Buenas tardes, tengan todos ustedes, personalidades del presidio. Un día como hoy, 19 de septiembre de 1964, el Museo Nacional del Virreinato abrió sus puertas al público, consagrando desde su comienzo como uno de los recintos culturales más importantes de México en la época virreinal. Con enorme gusto estamos todos quienes formamos parte de esta honorable institución celebrando este 60º aniversario. Durante 60 años, este museo ha maravillado a propios y visitantes que han recorrido sus pasillos, su huerto, sus capillas, la extraordinaria obra arquitectónica y artística que alberga el interior de sus muros, herencia de la orden jesuita y de las manos mexicanas que levantaron este recinto histórico. No ha sido una labor fácil. Con el paso de los años, hemos enfrentado numerosos desafíos que van desde el quehacer cotidiano de mantener nuestro inmueble y sus colecciones en óptimas condiciones, hasta restaurar los daños causados por lluvias y inundaciones y enfrentar el trancazo de una pandemia. Dentro de estos muros resguardamos una colección de más de 34,000 piezas que dan buena cuenta de la vida y la obra que se desarrolló durante el virreinato. Albergamos los óleos de los grandes maestros novohispanos como Miguel Cabrera, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Juan Rodríguez Juárez, entre otros. Resguardamos obras religiosas de caña de maíz, plumería, enconchados, hechas por las habilidosas manos indígenas. El pasado está hecho de papel, tinta, madera, oro, plata, hierro, roca, plumas, seda, cuero,
conchas, cerámica y vidrio. Estas obras, llamadas en aquella época indianas, son un testimonio del carácter único de la sociedad nuevohispana. Nuestra responsabilidad ha sido conservar y difundir estos testimonios como joyas preciosas del valor único que tienen. Revelar al público este pasado tan celosamente resguardado nos permite comparar nuestra modernidad para reflexionar y valorar nuestra sociedad y visualización al futuro que deseamos construir. En aquella época, el pueblo de Tepozotlán destacó como un importante centro intelectual gracias al asentamiento de los padres de la Compañía de Jesús. Pero cuando llegaron los primeros jesuitas a este sitio en 1580, 50 años después que llegaron los franciscanos y también 50 años después que llegaron los dominicos, ni siquiera existía este pueblo. La mayoría de la población vivía dispersa en los montes y fueron los jesuitas quienes congregaron a los indígenas de los pueblos de Tepozotlán, San Mateo Xoloc y Santiago Cuauhtémoc. La intención de los jesuitas era estudiar y aprender las lenguas locales como el náhuatl, otomí y mazahua, conocido en ese entonces como lenguas mexicanas. Ese año de 1580 se estableció aquí un colegio para niños indígenas consagrado a San Martín. Para el siglo XVII, en las aulas de estos antiguos colegios y noviciados se formaron varias de las mentes más destacadas de la Nueva España entre las letras y las ciencias. El primer ejemplo que me viene a la mente es el padre Francisco Javier Clavijero, filósofo e historiador, ilustrador del siglo XVIII, cuyos libros Historia Antigua de México, publicado en italiano en 1780, continúa siendo una lectura obligada entre los estudiosos de historia, historia de arte, de las humanidades y de hecho pues de muchas otras disciplinas que consultan constantemente este libro, Historia Antigua de México. Lo encuentran en internet. El destierro de la Compañía de Jesús arrancó dramáticamente a estos religiosos de todo el mundo hispano en 1767, circunstancias que golpeó terriblemente a la Nueva España y particularmente a Tepozotlán. Fueron las familias de Tepozotlán, cuando fue este destierro, que ellos los cobijaron. La familia de Tepozotlán les solicitaron a los padres de mayor edad que se quedaran con ellos en sus casas, y a los jóvenes les dieron la opción de ver si se querían ir o quedarse de ir a un incierto futuro o quedarse aquí en Tepozotlán. Para 1914, los jesuitas se volvieron a establecer en Tepozotlán, volvieron a establecer su noviciado, pero las tropas revolucionarias carrancistas los expulsaron por segunda vez y de forma definitiva. En 1918, el colegio fue registrado como museo virreinal y contaba solamente con un solo custodio para vigilarlo. En 1933 fue declarado monumento nacional y no fue sino hasta 1964, después de un esmerado trabajo de restauración al cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estaba bajo el mando del doctor Eusebio Dávalos Hurtado. El antiguo Colegio Noviciado de Tepozotlán abrió sus puertas como Museo Nacional del Virreinato durante el periodo del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Podemos decir en este breve recorrido historias que el edificio y su colección son memorias de la nación mexicana, testimonio de nuestra identidad nacional y que orgullosamente fue compartido con el resto del mundo a ser inscrito dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 2010, como parte del Camino Real de Tierra Adentro.
Recorrer sus pasillos, sus patios de aljibes, naranjos y cocinas, traspasar las arcadas, situarse bajo las cúpulas, estar frente a estos retablos del templo de San Francisco Javier, es respirar un aire distinto, experimentar una conexión inexplicable con el pasado, asombrarnos al observar la exquisitez de cada pieza, de cada obra expuesta en sus muros, olvidar la devaluada realidad del presente y sentir un infinito de pasiones que pueden concentrarse en un minuto simplemente de contemplación. Me ha quedado mucho por decir para hablar de este portentoso espacio que hoy nos reúne en su 60 aniversario. Pero no me extiendo más, solo quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos nuestros trabajadores en sus diferentes áreas de trabajo, su entrega, compromiso para sostener esta noble institución. A las áreas de custodia, que por ahí están, custodia, seguridad, administración, relaciones públicas, Lupita, subdirección administrativa, subdirección técnica, Héctor, muchas gracias, no te veo, pero muchas gracias. Servicio social, restauración, informática, museografía, atención a medios, muchas gracias Cristina, por ahí has de estar, muchas gracias. Comunicación educativa, enlace institucional, recursos humanos, servicios generales, investigación, difusión cultural, limpieza, repositorio, fototeca, atención al público, sin olvidarnos de nuestros jóvenes de servicio social. Les extiendo un afectuoso abrazo y les doy sinceras gracias. A los exdirectores que han formado parte de este museo, especialmente al doctor José Abel Ramos Soriano, que tengo entendido que iba a venir, pero ya no lo veo, no sé dónde esté. Muchísimas gracias por estar aquí, que ahorita nos acompaña. Finalmente, quiero agradecer a los restauranteros que están aquí sentados, que nos patrocinaron los bocadillos que vamos a recibir, patrocinadores, proveedores, hoteleros, que son ustedes, de la zona, que nos ha brindado su apoyo en distintas ocasiones a lo largo de estos años. Enhorabuena. Enhorabuena por estos primeros 60 años al distinguido y renombrado Museo Nacional del Virreinato, emblema que conjuga pasado, presente y futuro, exaltación de la riqueza de un México que en los 4 flancos de este colegio nos hacen levantar la frente para llenarnos de un profundo orgullo mexicano. Abnigno pectore, desde el profundo pecho, espero grandeza para este recinto, a las personas que con pasión lo procuramos y así motivamos por fin un futuro próspero, no por fin, un futuro próspero y de dicho para continuar con nuestra labor por muchos años más, si se puede, otros 60 años, ¿por qué no? Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Ahora bien, hoy festejamos los 60 años de esta historia desde la inauguración de este recinto cultural, pero también nace el patronato, llamado benefactores del Museo Nacional del Virreinato, así como antiguamente se le llamaba a las personas que ayudaban a las órdenes religiosas de la Nueva España. Solicito a la notaria Laura Patricia García Sánchez nombre a los benefactores para que firmen la primera acta constitutiva.
Buenas tardes, miembros del presidio, señoras y señores. Es para mí un verdadero gusto y honor ser partícipe del nacimiento de esta asociación, benefactores del Museo Nacional del Virreinato, formado por un grupo de personas entusiastas, altruistas, enamoradas todas de este gran museo. El Museo Nacional del Virreinato, y qué mejor día para hacerlo que de su aniversario número 60. Su objeto será efectuar una labor educativa entre los miembros de la comunidad sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural de la nación, proveer la visita del público al Museo Nacional del Virreinato, coadyuvar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la conservación y difusión del Museo Nacional del Virreinato, así como en el mantenimiento e incremento de su colección. Contribuir en la mayor difusión de la colección del Museo Nacional del Virreinato, a través de todos los medios. La participación activa en las actividades del Museo Nacional del Virreinato, a través del trabajo voluntario de los asociados. El financiamiento de las investigaciones y en los estudios que se lleven a cabo e impartan en el Museo Nacional del Virreinato. Les deseo a todo el patronato todo el éxito en la encomienda que hoy inician. Grande será la labor y mejores resultados. Sin más, procedo a invitar a sus fundadores a sentar su firma en el acta de mi protocolo. Vamos a darle forma. Muchas felicidades a todos. Le pediría a José María Cortés Figueroa. María Cristina López Silva. José Manuel Cortés Figueroa. Edgar Castro Cid. José Enrique García López. Don Ángel Zupa Núñez. Adriana Concevic Cavic. Valeria Marina Valle. Leonardo Figueroa Valentín. Antonio Gallardo Escamilla. Daniel Liebson Litsky. Javier Cortés Rocha. Hilda María Luisa Trinidad Fragoso González.
Antonio Pérez Claudín. José Ismael Castillo Gómez. Germán Urdanos Tácer. Gustavo Alejandro Teresa Peña Gaspar. Melchor López Hernández. Quisiéramos pedirle, si se puede, doctor Diego Prieto Hernández, que nos pudiera regalar su firma como testigo de honor en esta acta. Gracias. Y a don José Luis Perea González nos regalaría su firma como testigo de honor. Gracias. Presidenta municipal nos regalaría su firma como testigo de honor. Muchas gracias. Licenciada representante de ¿me regalaría su firma? Francisco Vicente Castro. Bueno, pues ante mí queda formalmente el día de hoy, 19 de septiembre, constituida la Asociación Benefactores. Mucho éxito para todos. A continuación tendremos el mensaje del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto. Me da muchísimo gusto ser testigo de la conformación de esta asociación, de esta agrupación libre de ciudadanos que han decidido organizarse para apoyar las tareas que desarrolla el INAH en este gran Museo Nacional del Virreinato para el estudio, el cuidado, la recuperación, la defensa, divulgación y disfrute social de nuestro patrimonio cultural, muy particularmente en este caso el patrimonio histórico referido a este largo periodo que fue el Virreinato de la Nueva España. Este museo surge en un momento muy importante del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
esta institución que ahora mismo está cumpliendo 85 años de existencia, que surge en el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas con la idea de acompañar el proyecto de la Revolución Mexicana, las grandes reformas a las que da lugar este complejo proceso que fue la Revolución Mexicana, fortaleciendo la identidad, el orgullo de pertenencia a esta nación emergente que anunciaba un futuro brillante para la patria mexicana. 1939 surge el INAH de manera muy llena de expectativas y de misiones que cumplir para el fortalecimiento de una nación que emergía del complejo proceso de la Revolución Mexicana. En 1964 el INAH vive un momento culminante de su desarrollo. Yo diría que es el momento de la consolidación del INAH como institución, pero sobre todo el momento en que se condensa el discurso y el programa intelectual del INAH en relación con lo que es México. El INAH es una institución que surge de los museos, que vive con los museos, que se ocupa de desarrollar museos y que sin duda alguna entiende que las tareas de nuestros museos no son simplemente exhibir cosas, no son simplemente cuidar colecciones, es generar un relato, un discurso que explique a nuestro país. A 5 años de que el INAH haya surgido, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, que se denominó así cuando se desprende del Museo Nacional Mexicano, el Museo de Historia Natural, en moneda 13 este museo pasa a llamarse Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Pero en 1944, por disposición del presidente Cárdenas de abandonar el castillo de Chapultepec como residencia de los presidentes y consagrar ese espacio a un museo de historia, en 1944 este museo por fin surge, el Museo Nacional de Historia. Precisamente el día 27 de septiembre de 1944, de manera que el Museo Nacional de Historia está cumpliendo 80 años, 20 años más que este, y 5 años menos que el INAH. Cuando surge el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el museo que estaba en moneda 13, cambia de nombre y se llama simplemente Museo Nacional de Antropología. Por cierto, ahí también estaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y por cierto, ahí también estaban las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese inmueble de moneda 13 es verdaderamente la cuna del INAH. Este Museo Nacional de Antropología, que todavía podríamos pensarlo como la continuación del Museo Nacional Mexicano, deja moneda 13 el 17 de septiembre de 1964 para ubicarse en el bosque de Chapultepec como Museo Nacional de Antropología, como el gran museo de Mesoamérica, como el gran museo que explica la grandeza y fortaleza de las civilizaciones y culturas que florecieron en este territorio, pero también como un museo que pretende, aunque yo creo que apenas ahora empieza a lograrlo, acreditar la diversidad y fortaleza de las culturas indígenas contemporáneas. Por eso, el Museo Nacional de Antropología no es un museo arqueológico,
Es un museo que refiere a la continuidad, el devenir y la presencia de las culturas mesoamericanas, no como culturas prehispánicas solamente, sino como culturas vivas. Y quiero aquí, por supuesto, saludar un acontecimiento histórico que ocurrió el día de ayer, cuando por unanimidad, es decir, no solamente el grupo mayoritario, sino todos los grupos partidistas acordaron aprobar las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le confieren a los pueblos indígenas y a las comunidades afro-mestizas su carácter como sujeto de derecho público. Eso demuestra, amigas y amigos, que la cultura nos une y demuestra que más allá de las diferencias políticas, los mexicanos nos podemos unir cuando nos reconocemos en la pluralidad y cuando nos reconocemos en este larguísimo trayecto histórico que viene de milenios y que se continúa hasta el presente. De manera que para el 17 de septiembre de 1964, el INAH ya tiene dos grandes museos: el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, que había surgido 20 años atrás. Ese mismo día se acuerda por parte del director general del INAH y de compañeros muy queridos, en paz descansen, como Julio César Olivé y Beatriz Barba de Piña Chan, hacer otro museo, porque Moneda 13 iba a pasar a ser oficinas de la Secretaría de Hacienda. Qué aburrido hubiera sido, ¿no? Que la cuna del INAH hubiera pasado ahí a ser una oficina de cualquier clase de tecnocracia, hacendaria, financiera. Bueno, yo no tengo nada contra los compañeros de Hacienda, sobre todo porque nos dan presupuesto, pero ellos pueden estar en cualquier clase de oficinas. Entonces surgió una idea brillante de la mente de don Eusebio Dávalos Hurtado. Hacía falta que, para superar una visión etnocéntrica de México, para superar alguna idea de que solo lo mexicano es lo bueno, y para propiciar un discurso de encuentro intercultural y fraternal con todas las culturas del mundo, se echó mano de una serie de colecciones que habían dejado en Moneda 13, porque eran colecciones de China, de Japón, de Egipto, de Grecia, de Roma, de los Andes, cosas que se habían ido incorporando al Museo Nacional por obsequios de gobiernos, embajadas, benefactores también, pero que provenían de otros países. Y se decide hacer el Museo Nacional de las Culturas, que después, para evitar la confusión con el Museo Nacional de Culturas Populares y para que se entendiera más el sentido de este museo, Gloria Ortiz propuso acertadamente que se llamara Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este museo, por supuesto, que viene a completar este discurso, el discurso de las culturas mesoamericanas, el discurso de la historia de México, esa historia que, si ustedes quieren, formalmente inicia también un 27 de septiembre, como el día que se fundó el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, pero de 1821, y el panorama de las culturas universales. Pero faltaba un pequeño detalle, ¿no? ¿Y qué ocurrió de 1521 con la caída de México Tenochtitlan a ese 1821 que atestigua la consumación de la independencia? Nada más 300 años. 300 años de un periodo muy complejo, pero que probablemente a algunos de ustedes también, como yo en la primaria, nos pasó como de noche.
todavía era una lectura un poquito oscurantista, como que era una especie de Edad Media mexicana. Y yo recuerdo que después de mis últimas lecciones sobre lo prehispánico, que más o menos cerraban con el asesinato de Cuauhtémoc, a quien le queman los pies, según versaba mi libro de primaria, y pasaban unas páginas donde había unos señores con caireles que nunca quedaba muy claro, y ya como a la semana ya estaba el cura Hidalgo tocando las campanas de la independencia. Yo de chamaco pues no entendía muy bien, pero no proporcioné, yo creo, sino casi hasta que entré a la ENA, que eran 300 años, que eran 3 siglos, y que ahí es donde se conforma gran parte de la pluralidad cultural y la sensibilidad regional de los distintos componentes, los muy diversos componentes que hacen este país. Un periodo, por supuesto, muy difícil, que inicia con una ocupación, con una invasión violenta, que está atravesado por 300 años de ocupación de este territorio por una potencia imperial externa, donde los que nacían aquí tenían otros derechos, incluso aunque fueran hijos de españoles, otros derechos porque no habían nacido en la península. 3 siglos que además inician con un proceso terrible de mortandad, no solo producto de las confrontaciones armadas, que probablemente no fueron tantas, sino sobre todo de las epidemias, que fueron parte de una suerte de, yo diría, le llamo guerra bacteriológica, pero involuntaria. No es que quisieran traer todas estas pestes los ocupantes, pero vaya que las epidemias en los siglos XVI, menor medida el XVII, pues acabaron con el 85% de la población originaria del continente americano. Es una época difícil, pero no por ello hay que omitirla, porque también es una época, como todas las épocas, llena de resistencia, llena de expectativas, llena de fenómenos que enriquecieron la cultura mexicana. Nada más les digo, el día de ayer se aprobó, incluso con aplausos de este auditorio, una modificación a la Constitución que le da derechos como sujetos colectivos de derecho público a las comunidades indígenas y afromexicanas. Bueno, sin este periodo no existirían los afromexicanos, que provienen, pues sí, también de una situación trágica, la esclavitud del hombre por el hombre, ir a secuestrar, a comprar esclavos al África para traerlos aquí. Acuérdense que más o menos la mitad de los esclavos que llegaron a México, que fueron más de 500,000, a América llegaron tal vez alrededor de 8 millones, pero la mitad se murió en el trayecto. Los tiraban al mar porque no había suficiente comida. Entonces, o morían simplemente porque no era un trayecto, no era una ruta precisamente cómoda ir en las galeras de abajo de un barco. Sin embargo, insisto, estas tragedias que siempre hay en la historia de cualquier nación se acompañan de fenómenos luminosos desde el punto de vista cultural. Yo les decía hace rato que sería de México si no hubiesen llegado en el periodo novohispano los afrodescendientes, las poblaciones africanas originalmente esclavizadas. Pues no habría son jarocho, no habría muchos elementos de la comida mexicana, no habría estos pueblos que bailan, que gozan, que tienen este sentido del color, de la sensualidad,
Acuérdense ustedes que en el virreinato se les atribuía a los negros, hay que decir negro, pero con profundo cariño y admiración, pero se les atribuía, y sobre todo a las mujeres negras, que eran pecaminosas, ¿no? Porque ciertamente yo creo que les llamaba mucho la atención a los obispos y a los sacerdotes, y entonces tenían tanto impulso que pues entonces lo traducían en esta versión un poquito culposa, en que es que son pecaminosas. Pues también pecaminosos eran los pensamientos de estos ministros de la iglesia. Pero es una época luminosa también el virreinato, porque uno empieza a pensar que sin este periodo pues no existirían ni los tacos de carnitas, ni las posadas, ni los mariachis, ni el son yucateco, ni la jarana, ni las chilenas, muchas de las cosas que después van a caracterizar esta nación que emerge a partir de impulsos que vienen desde el siglo XVIII, pero que se independiza en el XIX, no se entenderían. Entonces, por eso era fundamental completar ese discurso que va del Museo de Historia, el de Antropología, el de las culturas del mundo, y unos cuantos días después de la fundación del Museo Nacional de Antropología, se funda este gran Museo Nacional del Virreinato. En este lugar espléndido, en este lugar lleno de inspiración, o sea, de verdad uno está aquí y empieza a volar la imaginación y la espiritualidad de cualquier persona, porque pues uno empieza a sentir que aquí está sí la iconografía católica, y la gran mayoría de la población de este país es católica, pero también están las manos indígenas y la sensualidad de los artistas que hicieron estas maravillas del barroco, porque además el barroco tuvo una enorme virtud que pudo captar la sensualidad y la espiritualidad de las poblaciones originarias. Luego ya imperó el neoclásico, que era más aburridón y que se distanció sin duda alguna mucho más del sentir indígena de las poblaciones. Pero aquí, imagínense, esto de verdad es una abundancia de evocaciones estéticas que debemos recuperar. Entonces me parece que fue del todo acertado conformar este Museo Nacional del Virreinato, que hoy cumple 60 años. Sé también que este Museo Nacional del Virreinato atestigua, y lo dije también hace rato, un hecho importante que había que afirmar y que en ese momento era importante afirmar, que es la constitución del Estado laico, de un Estado que reconoce la pertinencia de las creencias religiosas y la respeta, que es capaz de poner al cuidado y custodia de las asociaciones religiosas miles de templos y de objetos del arte sacro, pero que reconoce que ese patrimonio es de la nación, y que supo, gracias a la reforma liberal, separar la Iglesia y el Estado. Y por eso aquí estamos en un espacio laico, con evocaciones religiosas, pero es un museo. Y también hay espacios para la liturgia y para la religiosidad, no se contrapone, pero sí hubo en su momento voces muy opuestas a que el Estado reuniera estas colecciones y convirtiera estos espacios en un museo. Todavía hay personas que aspirarían a que todos estos bienes de la nación pues regresaran a las corporaciones que originalmente las detentaban, en un momento en que también hay que recordar los hechos. La Iglesia Católica llegó a tener más de la mitad del territorio en su propiedad, y bueno, afortunadamente ha habido cambios en este país. Por supuesto, todos los cambios generan también incertidumbre, generan dudas, pero los cambios
tienen que darse. Y pues por eso me parece que el instituto hoy está presente en los cambios que están ocurriendo en este país, procurando que estos se nutran de el reconocimiento de la pluralidad cultural de nuestro país, el reconocimiento de su profundidad histórica, el reconocimiento de la pertinencia de todas y cada una de las épocas que constituyen el devenir de la nación mexicana y de todas y cada una de los componentes étnicos, lingüísticos, incluso nacionales, ¿no? Porque en este discurso del Museo del Virreinato vamos a encontrar entonces la presencia de poblaciones afromexicanas, pero también de cómo se enriquece el arte virreinal con las aportaciones del arte proveniente del Oriente, sobre todo de China y de Japón. Entonces, por otro lado, me emociona mucho que hoy se constituya esta asociación libre de ciudadanos. Algunos compañeros tenían la inquietud de que si íbamos a suscribir alguna clase de convenio. No, los que suscribieron el acta constitutiva de la Asociación Civil Benefactores del Museo Nacional del Virreinato, pues son ciudadanos que se han decidido agrupar y que inmediatamente harán el trámite que está previsto en el reglamento de la ley orgánica, el reglamento de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos, que reconoce la necesidad de que el instituto cuente con organismos coadyuvantes. Es muy importante entender que en la tarea cultural, amigos, amigas y amigos benefactores, pues nunca habrá un presupuesto que alcance. Siempre estamos pues en la brega por presupuestos suficientes, pero nunca lo habrá. Frente a la inmensidad del patrimonio arqueológico, histórico, etnográfico, artístico de este país, nunca habrá un presupuesto que te puede decir, bueno, ya puedes cubrir sin problema los 60,000 sitios arqueológicos que hay en México. No, eso probablemente no alcanzaría con el Producto Interno Bruto completo. Entonces siempre vamos a necesitar, y ahora estamos empeñados en acudir más y mejor a la colaboración de la ciudadanía. Algo que también aprendimos del virreinato. Yo digo que Lina aprendió del virreinato la capacidad de las órdenes mendicantes de obtener ayuda de benefactores. Claro que aquí los jesuitas nunca fueron precisamente mendicantes, pero sí los dominicos y franciscanos. Y me parece que sí es muy importante que esta participación de la ciudadanía se dé. Incluso hemos creado un área dentro del desarrollo institucional ocupada de estimular los mecanismos de procuración de fondos. Ahora mismo hay una gran cantidad de proyectos que son resultado de la colaboración de empresas, de fundaciones, de patronatos, de grupos culturales, de presidencias municipales, y me da mucho gusto que esté aquí la presidenta municipal de Tepoztlán atestiguando esta firma, porque también tiene un papel fundamental los municipios y estados que de manera creciente acuden a Lina para hacer proyectos en colaboración. De manera que yo felicito y agradezco mucho a todas y todos los benefactores del Museo Nacional del Virreinato. Veo a muchos amigos, a gente muy respetada como el maestro Javier Cortés Rocha, a quien mucho queremos, y solo él acredita la estatura de esta asociación. Y bueno, pues yo digo que a Chema le toca una tarea pesada para articular a todos estos amigos y amigas, empresarias, vecinos de Tepoztlán, académicos, historiadores, gente cercana a universidades y en general gente interesada
en promover la cultura y muy particularmente hacerse cargo del cuidado y desarrollo de este gran Museo Nacional del Virreinato en el antiguo Colegio Jesuita de San Francisco Javier, en esta histórica y patrimonial ciudad de Tepozotlán, que, como ya se ha dicho, es patrimonio cultural de la humanidad. Enhorabuena y seguiremos trabajando juntos. Gracias. Agradecemos el mensaje del antropólogo Diego Prieto, director general del INA. Y vamos a tener ahora un ajuste de tiempo. Solicitamos a los integrantes del presidio, hagan el favor de pasar a ocupar sus lugares en la primera fila. Muchas gracias. A continuación, tendremos la proyección del video conmemorativo del 60 aniversario del Museo Nacional del Virreinato. El Museo Nacional del Virreinato tiene su sede en el Colegio y Casa de Probación de Tepozotlán. Emblemático monumento histórico construido por la Compañía de Jesús durante los siglos XVII y XVIII. Hoy, este edificio es considerado uno de los más significativos ejemplos de la arquitectura virreinal, y desde agosto de 2010 forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la categoría de itinerario cultural. En sus más de 3 siglos de historia, el Colegio y Casa de Probación de Tepozotlán ha sido testigo de importantes sucesos. Entre ellos, la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 de todos los dominios españoles. Este decreto, emitido por Carlos III, rey de España, se ejecutó en Tepozotlán el 25 de junio del mismo año. Otro acontecimiento que estuvo a punto de cambiar el rumbo del ahora Museo Nacional del Virreinato fue durante el Porfiriato, 1880. La intención de las autoridades gubernamentales de convertir en cárceles los antiguos conventos religiosos, proceso en el que también se vio involucrado este edificio. Afortunadamente, el proyecto nunca se realizó, pues el propio Porfirio Díaz descartó la posibilidad de volverlo cárcel nacional. Para 1933, la construcción es declarada Monumento Nacional y en 1960, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inicia su restauración para convertirlo en el Museo Nacional del Virreinato, cuyo objetivo fue mostrar al público visitante el intenso periodo de 3 siglos de historia virreinal en México. Finalmente, el 19 de septiembre de 1964, el licenciado Adolfo López Mateos, presidente de México, llega a Tepozotlán para inaugurar el Museo Nacional del Virreinato. A lo largo de 60 años, el Museo Nacional del Virreinato ha difundido el periodo novohispano a través de diferentes proyectos de investigación, conservación, museografía, comunicación educativa y difusión cultural. El Museo Nacional del Virreinato ha tenido el placer de recibir a diversas personalidades como
Desde su apertura y hasta el día de hoy, visita este recinto cultural un público diverso. «60 años, décadas de trabajo y compromiso para hacer del Museo Nacional del Virreinato uno de los mejores museos de México». Gobierno de México. Acto seguido, escucharemos el concierto especial por el 60 aniversario, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tultepec. Este recital fusiona lo clásico y lo tradicional, destacando la riqueza cultural de México y Europa. El programa celebra la música mexicana con energía y dinamismo, mientras la música europea añade elegancia y pasión. Arias, olas y guapangos conmemora el 60 aniversario del Museo Nacional del Virreinato. Dirige el maestro Gilberto Arzola Urbán. El director artístico es el maestro Víctor Contreras.
Gobierno de México.